Bueno, no se ve, no salgo, no estoy yo. Ujú, ¿Mm? No, no está. Mm. ujú. ¿Ya ves? Vale. Muy buenas, ah, ah. Muy buenas noches, querido público. Bienvenidos otra vez más a su programa de Modus Vivendi con el tema de la realidad de nuestro sistema penitenciario de Panamá. Eh, con nuestra invitada especial, la doctora Melba Estanciola. Exactamente la... ¿Se cayó? Ujú. Ok. Em, Son las 8 p.m. hora local de Panamá. Para los que nos sintonizan de otra parte del mundo, pueden hacer el cálculo de diferencia horaria. Y bien, sabemos que la realidad de las personas privadas de libertad es otra. Es un proceso muy difícil de vivir y que requiere... Ok, requiere mucha atención. Es una fase de reflexión donde el privado, el reo necesita una guiatura, un acompañamiento, un entendimiento para poder reinsertarse en la sociedad, para que ese proceso que va a estar en prisión, durante ese tiempo que va a estar en prisión, pueda formarse. Y por eso es importante, en vez de invertir en construcción de más cárceles, pensar en su resocialización, en recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en capacitación del personal penitenciario, en todo lo que tiene que ver a su salud física y mental. Ok, y para abordar este tema con más amplitud, le damos el pase a la doctora Melba Estanciola, experta en temas de psicología clínica y forense, que nos hablará de su experiencia. Bienvenida. Gracias, buenas noches Alberto y a todos los que nos escuchan por estar en este programa. Sí, yo soy psicóloga clínica, tengo un doctorado en clínica y una maestría en psicología forense. Soy docente de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Psicología. Actualmente soy la directora de investigación y posgrado. Dentro de mi experiencia para el tema que nos has invitado, pues he trabajado con privados de libertad durante un periodo no menor a 27, 28 años seguidos, ininterrumpidos, en los cuales he ocupado muchos puestos, desde ser psicóloga, que atiende directamente a la población penal en el Renacer, en lo que fue la cárcel modelo en nuestro país,
Y también fui la secretaria general del sistema penitenciario, la jefa de planificación y proyecto del sistema penitenciario y la directora del Centro Femenino de Rehabilitación. Durante todo este periodo, pues, se ha acumulado experiencia en el área administrativa, en el área penal, en el área legal básicamente y en el área de tratamiento. Entre otras cosas, ¿no? Pero directamente con el sistema penitenciario sería eso. Aparte de eso, pues trabajé con los refugiados en este país como directora de la Oficina de Atención a los Refugiados, la OMPAR. También fui jefa de psicología en la Policía Ok, en su Nacional. experiencia trabajando con personas privadas de libertad, ¿cómo consideras que ellos perciben el mundo? Fíjate, ponerte en la mente de otros es muy difícil, pero ¿cómo puedo pensar a través de los años de experiencia de trabajar con privados de libertad? Es que el mundo es su castigador. Todo lo que está afuera fue lo que lo llevó a estar preso. Por lo tanto, se acumula un nivel de violencia y de agresividad y de deseos de venganza por la privación de libertad. Y esa percepción distorsionada en la medida en que la persona que está privada de libertad es porque ha estado sentenciada por un delito, hace que ellos manipulen la información, distorsionen la información, muchas veces no reconocen su delito porque la gran cantidad de población privada manipulan y dicen ser inocentes, ser condenados injustamente. Desde esa distorsión cognitiva que evidenciadamente en la ley se le comprueba el delito, hace que ellos entonces culpen a todo aquello que participó en su reclusión, aunado a que el centro penitenciario o los lugares donde ellos están ubicados no ofrecen las mejores condiciones de vida. Entonces, por supuesto, salen peor, entre comillas, generalizando lo que dicen los estudios, que se consideraba, por ejemplo, que la cárcel modelo era la escuela del crimen. Ahora podríamos decir que muchos privados de libertad controlan su trabajo, que es la delincuencia, dentro de los centros penales. Y a pesar de que están privados de libertad, siguen delinquiendo afuera. No sé si con eso te respondo a tu pregunta específica. ¿Cómo lo perciben? Y de ahí genera la agresividad, el odio. Y algo muy importante que Panamá no controla aún es el nivel de reincidencia. Gran cantidad de la población penal regresa nuevamente o por el Ahora, mismo delito o por ¿por otros qué cree usted delitos. que el Estado panameño carece de una política? Sí, sí, ¿Me preguntabas? criminal, perdón, parece una política de carácter, una política pública criminal de carácter integral enfocada en la prevención y no en la represión. Debería Bueno, enfocarse más en eso. no necesariamente. Panamá tiene una política criminológica que está eh, normada desde el 2022 en la Ley 328. Y esa política criminal habla de prevención y establece varias áreas, como también en la rehabilitación. El problema no es ese, el problema es que la política criminológica no se le ve el trabajo, no se le ve sus acciones, porque debe estar trabajando como un órgano colegiado y que así está normado entre todas las instituciones que tienen que ver de una u otra manera con la reinserción laboral, con la rehabilitación penal y con la prevención. Y ese trabajo se hace no de un solo lado, sino de muchas instancias. Así que sí existe, pero su nivel de funcionamiento no se visualiza. Y no se visualiza porque la criminalidad en este país cada día va creciendo más. De acuerdo a las estadísticas
Ajá. Y se da mucho en los estratos de la sociedad, en las élites sociales. Lo que pasa es que eso se tapa, se disfraza, hay un camuflaje ahí y evade la justicia. Son los que más evaden la justicia. Fíjese, las personas que delinquen y que violan la norma sociojurídica de un país como el nuestro no está centrada en un estrato socioeconómico específico. Lo único que se visualiza más a la gente que no está en los niveles altos. Esa información generalmente no sale, pero hay delincuentes de cuello blanco o el delincuente financiero, ¿verdad? El que se llama de saco y corbata. Pero eso no se escribe en los medios de comunicación, como por ejemplo el que roba, el que hurta, el carterista de la cámara en las paradas de buses, ¿verdad? Pero no se nos dice aquellos que trabajan que vienen a ser también un tanto psicópatas, porque esos son robos a gran escala o hurtos, porque no se ve que hacen daño, ¿verdad? Entre comillas, pero le están quitando el dinero a la población panameña, por ejemplo, cuando hablamos de delitos de corrupción a nivel estatal. Son personas que le roban el dinero a los panameños, pero que no van presos. La historia panameña sí lo habla. Esos son delitos de cuello blanco. También son delincuentes de cuello blanco aquellos que están involucrados en narcotráfico muchas veces. Y va a depender de qué nivel de narcotráfico y que son crímenes organizados y que muchas veces no salen a la luz pública y que no sabemos tampoco los resultados. Porque el Ministerio Público, ¿verdad? Que es el que investiga, publica estadísticas, pero no sabemos los resultados de esa estadística. No sabemos cuántas personas han sido sentenciadas, cuántas personas han evadido la justicia. Entonces, sí hay evasión de respuestas. Por ejemplo, también lo tenemos en los temas de agresión sexual o violencia doméstica y abuso sexual infantil, donde cabe medidas de conmutación de pena, o conmutación no pena, sino arreglos de disminución de una pena en función de que haya un daño o no haya un daño de penetración a una víctima y solamente por tratamiento, pero la ley allí no establece la víctima, cuál es el nivel de afectación, de lesión física, psíquica, psicológica y de secuelas psíquicas que puede tener una víctima que ha sido violentada por otra persona. Pero solamente vemos cuando pasa, pero no sabemos qué sucede con esa persona. Así que el crimen no tiene rango, no tiene color, y ahora mismo también tenemos delincuentes jóvenes, menores de edad, que también están delinquiendo y que también tiene otra connotación, que es la falta de familias integradas, de valores, y la falta también de seguimiento en las escuelas, ¿verdad? De la gran deserción escolar que hay también en las escuelas de nuestro país. Ok, vayamos de acuerdo a las estadísticas de la Dirección General del Sistema Penitenciario entre 2018 y 2020. Dice que el promedio anual de crecimiento de la población penitenciaria era de Ujú. 5,4%. Sin embargo, hubo un incremento de reclusos del 11% entre el 2021 y 2022. ¿Por qué se incrementa la población penitenciaria? ¿Considera usted que te incluye de manera muy preocupante el abuso de la detención preventiva de personas que pasan mucho tiempo en proceso sin condena, sin agilización de su trámite? Bueno, recuerde Alberto, que Panamá ha pasado por un proceso de un sistema penal inquisitivo, donde hubieron muchos presos sin condena, y solamente por tratamiento, pero la ley allí no establece la víctima, cuál es el nivel de afectación, de lesión física, psíquica, psicológica y de secuelas psíquicas que puede tener una víctima que ha sido violentada por otra persona. Pero solamente vemos cuando pasa, pero no sabemos qué sucede con esa persona. Donde hubieron muchos presos sin condena,
y que tuvieron más de 20 años privados de libertad sin haber una sentencia en firme. Eso pasó en el sistema penal inquisitivo. Luego vino un sistema mixto, ¿verdad?, que era la transición entre lo inquisitivo a el sistema penal acusatorio que ya rige en este país. Y una de las cosas que se hace es que existe un procedimiento para lo que sería una detención preventiva a través de un sistema del juez de garantía, que evalúa, ¿verdad?, si hay pruebas suficientes para en ese momento hacer la detención. Pero en ese sentido pienso que ya no es que están en detención preventiva en espera de juicio, porque esto tiene tiempos, va con tiempos. Una vez pasan los 6 meses de investigación, por ejemplo, levantamiento, en caso de homicidio, levantamiento de la escena del crimen, que los peritos, los criminalistas levanten la escena, que los peritos, psicólogos, psiquiatras, contadores, lo que sea que requiera la justicia, hagan sus estudios. Hay 6 meses para eso. Luego de eso ya viene el juicio, ¿verdad? Y en ese juicio, que es todo oral, se dicta sentencia. El tema del hacinamiento y de la gran cantidad de privados de libertad en los centros penales, que te puedo decir que a junio 2024 teníamos un total de 23.798 personas privadas de libertad en los centros penales, de las cuales 15.429 estaban sentenciadas, condenadas ya por delito en firme, y 8.369 en proceso. Hace que los centros penales de nuestro país sean incapaces de poder dar una respuesta en otro tema tan importante como es la obligación del sistema penitenciario, aparte de la obligación de la justicia de llevar a la detención a los que cometen delitos, es la parte de preparar a esas personas para cuando se les cumpla la sentencia regresar a la sociedad. Pero esa población penal que nosotros tenemos no tiene los suficientes técnicos para poder atender a esa población penal. Y de allí viene, hablando un poquito del anterior, el alto grado de reincidencia delictiva que hay en los centros penales. ¿Por qué hay tanta gente dentro de las cárceles o de los centros penales? Porque establezcamos una diferencia. Cárcel no es un centro penal. En las policías, en algunas policías existen cuarteles donde hay celdas. Esos no son centros penales, esos son cárceles, que está bajo el paraguas de la policía por la estructura. Pero los centros penales en Panamá, como el complejo penitenciario La Joya, los cuales tampoco fueron construidos como centros penales, sino que eran hangares de las fuerzas de defensa, y que ante una reacción política en su momento de un señor presidente que decide destruir la única cárcel pública que estaba en nuestro país, que hubiera sido un monumento histórico porque tampoco era que era la gran cárcel, se derrumba la cárcel modelo y se traslada a todos esos presos o privados de libertad al complejo La Joya, pero eso era un hangar y se adapta a tener población allí y las condiciones no son las más adecuadas. Luego se hace un centro penal que se llama La Mega Joya, que es un centro penal muy bonito, muy bueno, con una muy buena estructura. Pero el manejo de los centros penales no son los adecuados. Entonces se mezcla la población y ya deja de ser un centro donde puedes hacer lo que establecen las reglas mínimas para el tratamiento de los delincuentes y también dejas de hacer lo que dice la Ley 55 que rige el sistema penitenciario, porque ya no puedes hacer clasificación real. Entonces, hay presos mezclados, hay privados de libertad mezclados. La Ley 55 que se trabajó no se está ejecutando al 100%. Pero lo que usted creo que le podría contestar mejor Alberto, es que no existe personal penitenciario suficiente para trabajar una rehabilitación penal que haga que esas personas no regresen a los penales. Hay mucha gente que vuelve y regresa, porque tú no puedes tener 2 psicólogos o 7 psicólogos para trabajar
23.798 personas, porque una cosa es diferente. Los trabajos penitenciarios, trabajar en una bloquera, trabajar la agricultura, trabajar ganadería dentro de los centros, es la parte, la parte que prepara al hombre para llegar a la sociedad a trabajar la vida ocupacional. Pero pregúntese usted cuántos privados de allí van a tener ganadería. ¿Cuántos van a tener un negocio de bloquera? Entonces, no, tampoco hay una reinserción porque cuando la persona ha estado privada de libertad, difícilmente le cuesta conseguir un trabajo y ya viene molesto, ya viene con ira, porque cuando va a tocar puertas no encuentra respuesta, porque la sociedad de afuera también tiene miedo y también está temerosa de volver a contratar. En realidad es un problema complejo. No sé si me permites aclarar otra cosa. Ahí hablamos de los estigmas sociales, la etiqueta que te ponen. Correcto, correcto. Muy Y lamentable. que Es muy sí, es lamentable que estas personas no se puedan reinsertar a la sociedad, que el mismo sistema, el sistema de gobierno no abra las oportunidades. Sí, sí, claro que sí, Alto. Puesto, para eso estamos. sí. Lo que pasa es que se ha hecho muchos intentos para poder promover o hacer rehabilitación penal, que no es lo mismo que reinserción sociolaboral. Entonces existen los permisos de estudio, son aspectos buenos que tienen los programas en el sistema. Los privados pueden estudiar y terminar incluso sus universidades, y eso está bien. Los privados pueden salir a trabajar y regresar, y eso está bien, ¿verdad? Generalmente consiguen personas que conocen sus familiares y entonces ofrecen la oferta laboral. Eso está bien, pero eso no es suficiente, porque las personas que han violado la norma porque han matado, hay que saber que hay varios tipos de delitos de homicidio. El homicidio intencional, el homicidio agravado, que es aquel que mata con saña, ¿verdad? El asalto a robo a mano armada es un delito donde la persona va dispuesta a matar, o sea, él sabe que va a robar a la fuerza y si se lo impiden va a matar. Es totalmente agresiva ese rasgo de personalidad. Pero por ejemplo, eh, el sistema progresivo técnico establece fases de observación, que es para separar a los de alto perfil criminal. Pero esas personas tienen que ser evaluadas por una junta técnica. También existen otras etapas u otros procesos, como por ejemplo la parte probatoria, la parte de mediana seguridad. Entonces existen fases establecidas en la ley para que la gente vaya progresivamente logrando ese proceso de readaptación social, para que vaya haciendo su propia reestructuración cognitiva, porque el hombre es algo que conocemos como que el hombre es un cuerpo, un organismo, es biológico, pero también es mente, pensamientos, emociones, y los pensamientos a veces no van cruzados con las emociones, y eso la psicología y la psiquiatría lo tienen que trabajar para poder hacer que ese hombre pueda tener un cambio en su vida en libertad. Pero no hay ese tratamiento. ¿Y sabe por qué no hay ese tratamiento? Porque ahora los psicólogos que están allí tienen que trabajar también para la figura del juez ejecutor de pena. Y si trabajas para el juez ejecutor de pena ya no puedes hacer tratamiento. Pero ni siquiera soñando lo pueden hacer, porque no tienen los suficientes psicólogos especializados para brindar tratamiento. Entonces se carga mucho al profesional, se carga demasiado. Y también llega un momento en que tú te sientes prisionero dentro de las prisiones como funcionario, porque tienes las manos atadas, no puedes hacer grandes cosas. Es muy complejo.
Entonces los programas van dirigidos a que el hombre trabaje dentro del penal y fuera del penal para ir propiciando esa salida, pero debe ir acompañada, toda esa gente que sale a permiso laboral y estudio, debe ir acompañada de un tratamiento psicológico, de un tratamiento donde la persona pueda soltar su dolor, su rabia, su culpa y salir a una sociedad más sano. Ese tratamiento no se está haciendo. Entonces no podemos hablar porque el sistema penitenciario tiene muchos programas. Muchos programas. Las internas salen, por ejemplo, en programas todos con voz. Los detenidos hacen sus trabajos dentro de los talleres, trabajan mucho la parte ergoterapia de los trabajos manuales, pero no se trabaja la mente, no se trabajan las emociones y no se trabaja con la familia, porque ese privado de libertad va a salir a su familia, supuestamente, si es que la familia lo acepta, va a salir allí, ¿verdad? Pero no se ha integrado con su familia, ha estado privado 5, 7, 15, 20 años, ahora mucho más tiempo por tipos de delito. Entonces, es muy complejo hablar de rehabilitación penal. Las fundaciones van, las iglesias están, pero fíjate, muchas veces las iglesias son bandos y son personas que controlan dentro de los penales. Y usted cree, bueno, creen en Dios, sí, pero creen en Dios y hay bandas que se dice, grupos delictivos que se llaman los hijos de Dios. Entonces, Dios entre comillas. Entonces, para rehabilitar y para que la gente no regrese, tiene que ser definitivamente el cumplimiento de la Ley 55 con el sistema progresivo técnico que fue trabajado con la Unión Europea y especialistas panameños que trabajaron, que hicieron talleres, que se prepararon, que fueron a ver esos programas a otros países y existe una ley. Pero cada vez que viene un gobierno, ese otro gobierno quiere hacer otra cosa y se descontinúa. Y ese es uno de los graves problemas que tiene nuestro país. La cosa es dar continuidad o mejorar lo que dejaron, no destruir lo bueno. Si dejaron algo bueno, no destruirlo. Exacto, así es. Y sobre todo, no devaluar al técnico penitenciario, el especialista, que ha estado toda una vida allí, que ha ayudado a construir sistemas, a elaborar programas y traer gente nueva y sacar los que ya tienen experiencia. Eso no es lo que funcionaría, es traer más gente que se pueda preparar. Y sabe, una de las cosas que yo aprendí y estudié cuando estaba allí es que mientras las personas sean más jóvenes, que no estén casados, que no tengan compromiso, van a tener más motivación para servir, para ayudar. Cuando el funcionario ya se casa, tiene hijos, tiene otras responsabilidades, es como que ya su compromiso no es tan completo con algo que demanda mucho tiempo, que demanda muchas veces 24 horas trabajando, ¿ve? Y porque este es un trabajo muy duro. El trabajo dentro de los centros penales es muy difícil. Entonces, no todos los funcionarios o no todos los profesionales tienen la estructura mental para poder entrar a trabajar al sistema. Al sistema se tiene que entrar a trabajar por vocación, porque crees en el hombre, porque crees en la rehabilitación penal y no porque te van a dar un salario.
Ahora, con respecto a las personas privadas de libertad, ¿usted está de acuerdo que si se le da una segunda oportunidad eh, eh, de, luego de una resocialización efectiva, aumente las probabilidades de que no vuelva a delinquir? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Podrían contribuir a la sociedad? Yo O, creo en la rehabilitación penal. Yo soy una convencida de la rehabilitación penal, yo por eso me quedé tantos años allí, hasta que ya me sentí muy agotada, porque eso desgasta mucho. Pero sobre todo, por ejemplo, en determinadas tipologías delictivas, en los delincuentes primarios, los delincuentes que por primera vez entran a un centro penal, que acuérdense que nuestra ley va desde los 18 en adelante, y hay privados que van desde 18 en adelante. Entonces, la población económicamente activa de nuestro país es una población entre los 18 y 35 años. Entonces, nosotros no podemos pensar que esas personas van a morir ahí y van a regresar ahí porque estamos matando también a esos jóvenes que no tuvieron tal vez la oportunidad de tener una familia estable, unos padres que los ayudaran a tener una estructura, que no tuvieron educación, ¿verdad? El delincuente financiero, el delincuente de cuello blanco, tiene el dinero, tiene educación, pero tiene una mente perversa, ¿ve? Son psicópatas, más psicópatas. Y en las cárceles vamos a tener muchos psicópatas. Los psicópatas son personas que van a dañar y van a sentir placer en dañar. Mientras más sufras, más daño te hacen, ¿verdad? Esas personas también están dentro de allí. Pero también tenemos personas con una desadaptación social, con problemas de familia, con problemas de haber sido hijos estigmatizados o hijos rechazados, hijos maltratados por sus padres, abandonados, que tuvieron una historia de vida también dura, pero que entraron al penal porque robaron, porque hurtaron, porque fueron carteristas, entre comillas, porque ese es justo simple, el carterista no te va, entre comillas, a agredir físicamente. Es diferente al que te va a robar y te va a asaltar a un banco y eso, va dispuesto a todo. Entonces a ese tienes que darle otro tipo de tratamiento. Por eso la clasificación de los centros penales. Es importante clasificar a la población que entra y que va a estar en una etapa progresiva de tratamiento. Y hay que seleccionarlos por edad, por tipo de delito, ¿verdad? Y darle el tratamiento que se necesita a esos grupos específicos. El problema es que no tenemos la estructura para poder hacer eso, ni humana ni estructura física para los tratamientos. Habría que ver, Alberto, algún día usted pueda ir al complejo La Joya y ver cómo trabajan los psicólogos que trabajan allí, en qué espacio físico pueden hacer tratamiento, ¿verdad? Hace muchos años, cuando nos revirtió Renacer, Renacer tenía un promedio de 200 personas, una población penal de 200. Y la junta técnica de ese tiempo, porque la junta técnica, y tampoco eso se conoce o se omite, es la máxima autoridad de los centros penales, es la máxima autoridad. Pero ¿qué pasa con las juntas técnicas? Los directores muchas veces son políticos. Entonces no, tenemos que dejar afuera la política en el manejo del tema penitenciario, en el manejo de los privados de libertad. Tenemos que entrar como ciencia allí para poder realmente ayudar a la sociedad a que haya menos delincuencia. bueno, yo pienso que la política, la verdad, que es un juego muy sucio donde el que se mete se embarra. Yo pienso eso. Por más que trates de ser lo más transparente posible, tratan de embarrarte a algún lado. Uno tiene que tener sus principios, sus valores, su estructura, ¿no? Pero uno está expuesto a muchas cosas allá, a muchas tentaciones, y ponerse un límite donde es no, donde sí es sí,
La política juega un papel o como obstructor o como facilitador, porque podemos entender que al nombrar un director penal del sistema penitenciario es por política, eso no lo podemos negar, pero el especialista, el técnico que trabaja, debe ser sostenido y apoyado para darle continuidad a los programas, a la población. Se necesita una constancia objetal, como diría en su momento Margaret Mahler, que cuando tú dejas de ser constante, la persona se puede fragmentar. También tenemos mucha fragmentación del sí mismo, del self, no solamente de los privados de libertad, sino de la población especialista. Entonces yo creo que los políticos deberían respetar eso y traer gente. Mire, hubo un tiempo en que una administración X entró y me pidió, yo era secretaria general, vote este, vote este, vote este, y hablábamos de los especialistas. Y yo le decía, no, esa persona sabe trabajar, esa persona está haciendo el trabajo. Lo que tenemos que defender también los técnicos es a defender el espacio de nuestro trabajo. Es aprender a decir no cuando tienes que decir no, porque un especialista que aprenda a defender su espacio va a ser respetado. El especialista que se queda callado, entonces el político lo cercena. No sé si me explico. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a defender tu profesión. ¿Para qué estás allí? ¿Para qué entraste al sistema penitenciario? ¿Para ayudar a los privados de libertad? No a meter droga, no a recibir prebendas. Tú entraste al sistema penitenciario porque tú quieres trabajar para rehabilitar a esa gente, para que esa gente salga nuevamente a una sociedad de una manera más saludable y que pueda ser un ente productivo a nuestro país. Esa es nuestra responsabilidad como especialistas y eso tiene que ser con vocación. Si no tienes esa vocación, no quieras entrar al sistema porque vas a salir destruido, porque no vas a tener la entereza y la fortaleza para hacer lo que tienes que hacer. Ahora, de acuerdo con datos estadísticos de 2020, dice que desde los 19.545 personas privadas de libertad, 18.513 corresponde al sexo masculino y 1.032 al sexo femenino. ¿Qué factores crees que influyen para que haya más hombres que mujeres delinquiendo o piensa que la realidad de acá ya ha cambiado? Bueno, hay mayor población masculina privada de libertad, esa es una realidad. La realidad ha cambiado, sí. Ya tenemos más mujeres. Las mujeres también van, de acuerdo a la sociedad, esto se va construyendo más, lamentablemente, mujeres involucradas en el crimen. Nosotros tenemos mujeres psicópatas en nuestro país que han asesinado y que han tasajeado también, como lo hacen los hombres, ¿verdad? Las razones o los motivos son diferentes en cada caso, pero la mujer, recuerde que la mujer es más vulnerable por cultura. El hombre panameño, nuestra cultura es muy machista. Entonces el hombre es el que sale, el que trabaja, el que busca el dinero, el que se ve presionado porque no tiene trabajo, el que se ve que tiene que resolver y llevarle a una madre que ha sido abandonada y que tiene 17 hijos, porque la mayoría de las personas que están dentro de las cárceles no son las grandes personas que tienen dinero, son la gente de clase media, media, media y media baja. ¿Cuáles son los factores que podrían estar incidiendo en esto? Los mismos factores que inciden en los hombres, no hay diferencia. Mujeres que han sido abusadas, las mujeres que asesinan generalmente han sido abusadas y maltratadas, son producto muchas veces de la violencia doméstica que en un momento se levantaron y prefirieron o tú o yo, ¿verdad? Pero también la mayoría de las mujeres que están gran parte de las mujeres que están en los centros penales están por narcotráfico, porque y eso es histórico.
que si usted hace una encuesta, y sería bueno hacerla, la mayoría de las que están allí también están porque han sido detenidas con droga, porque se les coge como mulas, ¿verdad? Y esa razón, la razón que subyace a eso es la necesidad de vida, la necesidad de hambre, la necesidad de alimentar a sus hijos, y están dispuestas a hacer eso para poder mantener una familia. También vamos a tener, ahora tenemos carteristas en la calle, porque también sabe que muchas redes sociales y muchos TikTok, que también la gente se guía por eso. Y en otros países el carterismo, por ejemplo España está llena, Madrid y Barcelona, de carteristas, y a cada rato salen esas cosas en las redes. Y ahora nuestras panameñas también son carteristas, ¿verdad? Y también van a los almacenes y hurtan. Pero la conducta es menos agresiva que la de los hombres. O sea, usted va a ver muy pocas mujeres con una AK-47 entrando a asaltar. Yo no le voy a decir que no va a pasar, porque puede pasar, porque la conducta humana es impredecible, ¿verdad? Y tenemos el caso de Patricia Heard, ¿se acuerda del síndrome de Estocolmo? Que ella fue secuestrada en algún momento, ¿verdad? Y luego abusada y todo esto, y luego la vieron en un banco asaltando con las personas secuestradas, los que la habían secuestrado. Entonces ella tuvo que entrar en un tratamiento cuando fue recuperada para poder tener nuevamente su propia identidad, recuperar su identidad. Porque muchas mujeres se les anula su identidad, dejan de sentir. Las personas dejan de sentir para poder hacer lo que jamás pensaron que iban a hacer. Fíjense, muchas muchachas que están en los centros femeninos son agresivas, las mujeres son más agresivas que los hombres, no obstante. Tienen menor control de sus impulsos, pero a nivel de crímenes fuertes no lo son tanto como los hombres. Y en una parte de nuestra historia post-invasión, que en Panamá se predijo que para el 25, que es lo que está pasando, la criminalidad en nuestro país iba a despuntar, porque se eliminó la represión. Entonces salieron todas las patologías y vino la mezcla de secuestros y asesinatos y personas degolladas que empezaron a aparecer envueltas en saco, en áreas de Capira, etcétera, ¿verdad? Que no era una cultura de Panamá. Y a partir de allí, entonces, los panameños se fueron involucrando en conductas más violentas en cuanto a secuestro asociados con extranjeros, ¿verdad? Generalmente eran colombianos, porque los colombianos también vienen de una cultura muy violenta, donde ha habido mucha masacre por los grupos alzados en armas en sus países. Y ese modismo vino a Panamá, ¿verdad? Y los panameños empezaron a entrar en esa cultura. Ya podemos ver que panameños están cometiendo crímenes muy graves en este país. Y eso tiene que ver con las culturas, ¿ve? Los valores, porque también usted va a estar en un lugar donde usted le enseñan lo que es bueno y lo que es malo, y la persona tiene algo en sus funciones mentales que se llama discernimiento, que es la capacidad que tenemos para discernir, o el juicio crítico entre lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está bien nos los enseñan en casa, y lo que está mal nos los enseñan primero en casa, ¿verdad? Y eso es historia también cuando un niño llega a la casa con una pluma o un lápiz, o cuando un joven llega con unas zapatillas o le dice a mamá, coge mamá, aquí está para la comida. Y la mamá, que tiene mucha necesidad, no le pregunta a ese hijo de dónde vino esa plata. Y así empieza el mundo delictivo. Doctora, ¿cómo se vive la maternidad en los centros penitenciarios para esas personas privadas de libertad? ¿Cómo se vive la maternidad? ¿Usted ha visto En algún estrés. caso de reclusas que han tenido que dar a luz dentro de la cárcel? ¿Le ha pasado en sus años de experiencia? Cuando fui directora, hace muchos años, en ese tiempo que yo fui, había algo que se llamaba el hogar maternal.
en donde se les dejaba a los niños, las mujeres embarazadas estaban separadas y allí se les dejaba tener el bebé para que pudieran amamantar. Y pues tocaba llevarlas corriendo al hospital cuando llegaba la hora del parto. Pero ¿cómo se vive la maternidad? Por un lado pienso, porque pienso que es así, tener un bebé es una sensación placentera para una mujer. Pero cuando tienes un bebé que tal vez no es deseado, en esa situación de privación de libertad, ¿verdad? Y luego que lo amamantas, te lo tienen que quitar porque no lo puedes quedar, allí viene un dolor. Porque se habla mucho de la diada o la relación madre-hijo muy estrecha. Es un vínculo que traspasa fronteras. Yo puedo estar aquí, por ejemplo, en Panamá y puedo tener una hija en Inglaterra y voy a coger el teléfono porque digo, algo está pasando. Es una sensación porque hay un vínculo indisoluble en la figura materna y la hija y el hijo. Cuando la mujer puede hacer ese embarazo dentro del penal, va a estar de todas maneras dentro de un penal. Puede haber sentimiento de culpa, de que su bebé esté creciendo por una conducta sancionable de ella. Y puede haber un estado todavía preparto de lo que sería depresión posparto. Otras pueden tener el hijo como si fuera un juguete. La respuesta que yo le puedo dar a este tema tan interesante es que nuevamente la conducta humana es impredecible y cada caso es particular. Pero desde el punto de vista de la psicología le podría decir que el hecho de estar embarazada dentro de la privación de libertad en una estructura donde no puedes tener libertad de ir al almacén a comprar las mediecitas, los gorritos, te los llevan, sí, hay gente, fundaciones que te llevan eso, pero no es lo mismo que tú poder vivir tu maternaje en tu casa, aunque sea una casa de teja y piso de tierra. Tenerlo en tu casa, poderlo bañar en tu tiempo, hacerle los pucheros que tú quieres, cantarle, susurrarle al bebé. Eso difícilmente lo vas a hacer en un centro porque vas a estar rodeado de otras mujeres que también pueden ser personas que están un poquito más enfermas y pueden generar burla, pueden generar amenazas, pueden recibir amenazas de afuera si es por narcotráfico, por ejemplo. Entonces es muy estresante. Ahora el niño, ahora vámonos al niño. El niño sería mejor que sea amamantado por su madre, por supuesto que sí. Pero recuerde que cómo se da ese amamantamiento bajo estrés, no bajo un momento de relax. Es como cuando usted está en la casa y de repente está amamantando al hijo y la madre grita, ¡oye, apágame la estufa! Ese amamantamiento ya se quebrantó porque el niño necesita que sentir seguridad, sentir que ese es un tiempo personal de ella con él. Ese tiempo está regulado por unas normas penitenciarias. Desde ese punto de vista, pienso que la mujer embarazada puede estar dentro del penal, dentro de un hogar separado. Pienso que debe dar a luz allí, se le debe dar toda la asistencia médica que requiera el ginecólogo que las atienda. Y pienso que debe tener un periodo de amamantamiento con sus hijos, pero en un ambiente separado del otro grupo de la población penal. Hasta que sea el momento en que se haga el destete y el niño vaya a un ambiente más saludable. El niño no debe crecer en un penal. Pero doctora, se nos va el tiempo. Quisiera cerrar el programa con esa pregunta interesante. Hablando de derechos humanos dentro de las cárceles en la actualidad, con desafíos como sobrepoblación, hacinamiento, salud física y mental, violencia, corrupción, agresiones físicas, sexuales, extorsión, tráfico de drogas. Cumplimos en Panamá, los centros penitenciarios de Panamá
no cumplen con los estándares internacionales. Por supuesto que no. O sea, es que es una realidad. Hablamos de derechos humanos, hablamos del respeto a la dignidad del hombre, que es el principio del hombre es su dignidad y el fin del hombre es su dignidad. Engloba entonces los derechos humanos. La violación del espacio físico ya viola tus derechos y produce agresividad, porque se da una agresividad contentiva cuando está el hacinamiento. Tu derecho a tener una comida saludable, en un envase saludable, con un comedor saludable, donde puedas sentarte a comer dignamente, se viola en muchos lugares porque se come en vasijas de helado, ¿verdad? Sentados por ahí. En un tiempo en el que yo estuve se usaban tanques y se les servía así, luego se hizo contratos, actualmente no sé cómo les dan la comida, pero se violan los derechos humanos no porque solamente porque maltrates a una persona físicamente, lo violen también dentro de los penales, porque usted sabe que ellos son violados, sobre todo los delincuentes primarios. También son muy abusados los que están por abuso sexual y violación. Mire, hay una regla más dura, más rígida en los penales. Es un submundo, una subcultura donde las reglas se aplican directamente entre ellos mismos, ¿verdad? Y una regla de que, por ejemplo, el que viola a un niño va a ser violado generalmente en el centro penal, porque hay grupos que no lo van a permitir. Entonces, se violan los derechos humanos desde muchos aspectos. Calidad de vida, calidad de poder tener asistencia médica 24 horas, que se te den tus medicamentos con regularidad, por ejemplo, los enfermos mentales, que hay pabellones o personas dentro del complejo que tienen una estructura médica, ¿verdad? También que no puedas tener el derecho a la luz todos los días, el derecho a ver el sol, me explico, que de repente lo puedas ver una vez al mes nada más, porque es tanta la población penal que no te pueden sacar al patio, porque entonces se matan entre todos, banda con banda, y entonces por seguridad, entre comillas, la forma en que se ha establecido la seguridad, ellos no pueden salir al patio todos los días, porque se tiene que hacer como la ronda, y entonces de repente nada más vas una vez al mes, una hora. Eso es violar los derechos humanos. Porque por eso cuando ellos salen más enfermos de lo que entraron. La pregunta categórica que usted me hace, sí, pero no solamente se violan los derechos humanos de los privados de libertad, sino los derechos humanos de los funcionarios que allí trabajan. Porque fíjese, sí creo que no ha cambiado, cuando el funcionario entra a la puerta del complejo penitenciario La Joya, tiene que dejar su carro afuera y esperar que pase un bus para poder entrar a La Joyita, a La Joya y a la Mega Joya. Y cuando sale o se demora por X razón, tiene que caminar de allá afuera hasta acá adelante. Eso es violar los derechos humanos de los funcionarios. ¿Me explico? Entonces, eso es importante. O sea, tú no puedes ayudar a alguien si tú también estás siendo ultrajado en el mismo sistema por tu propio sistema. ¿Qué hacer? Sería la pregunta siguiente para disminuir esto. Aplicar la ley 55, la reglamentación de la ley, y crear la estructura, no de cárcel o de centro penal, sino las condiciones para que se cumpla el sistema progresivo técnico, que está estudiado, evaluado, validado y está legalizado. O sea, no hay nada que esté por encima de la ley. Sin embargo, la ley 55 se viola todo el tiempo.
Qué contrariedad, qué lamentable. Sí, muy complejo, muy complejo. Por eso a quien se ponga en un sistema penitenciario a dirigir no debe ser una persona improvisada. Debe ser una persona que conozca de ley y que conozca de seres humanos, que conozca de derechos humanos, que conozca de administración y sobre todo que conozca lo que representa la conducta o el comportamiento criminal para poder tirar que las políticas cumplan, porque la conducta criminal no es homicida. El criminal no es un homicida. La conducta criminal es todos los que violan la norma sociojurídica del país, no es el homicida solamente, es todos los que están adentro. Y lamentablemente a veces se viola desde la estructura gubernamental, porque no le das al funcionario las herramientas, pero cuando algo pasa, entonces el funcionario es el responsable. Y usted habría que ver cómo están los custodios en este momento, porque mira, ese es otro problema que hay en el sistema. Tenemos una ley y una seguridad interna, que es la seguridad civil, los custodios. Y tenemos una seguridad externa, que dice la ley, que es la Policía Nacional. Pero se encuentra droga en los penales, hay violaciones en los penales. ¿Cómo entra la droga? Si la seguridad externa no la tiene la seguridad civil, pero siempre paga la seguridad civil y se dice, vamos a hacer una policía penitenciaria. ¿Por qué? La ley dice, la Constitución dice que la policía es la responsable de prevenir y evitar el crimen, pero no es la responsable de rehabilitar a los privados de libertad. Eso le corresponde al sistema penitenciario. Entonces, siempre hay una pugna de poder y es la policía la que tiene el poder y los custodios están por debajo. También tienes custodios que ganan mucho menos, cuando los policías aquí son como medio millonarios, ¿no? Ganan mucho, pero a través de ellos también entran las cosas al penal. Entonces, si el que está rodeando la seguridad externa no protege a los que están adentro, ¿quién lo protege? Esas cosas también hay que trabajarlas. Creo que es una de las cosas de nombrar más seguridad civil, más preparados. Las reglas mínimas para el tratamiento del delincuente dicen que el arma del custodio no es la vara policial. El arma del custodio es el diálogo, la comunicación. Es lo mismo que las parejas cuando se pelean. El problema es la comunicación. Entonces tienes que manejar el poder controlar a la gente a través del diálogo, la concienciación, el respeto. Y el policía está cargado de reprimir el crimen, no de rehabilitar. Su estructura no es rehabilitar. Me van a... Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, doctora Melba Estanciola. La verdad que me siento en una cátedra universitaria de calidad, de conocimiento, de sabiduría. Me siento lleno, satisfecho de tanto que he aprendido de ustedes, de tanto que he adquirido de su experiencia, que es muy grato compartir. Y Bueno, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Este tema siempre ha sido lo que más me ha movido toda mi vida. Y poder hablar y hablar por los que no pueden hablar siempre ha sido para mí una razón de vida. Así que muchísimas gracias. bueno, nos vemos en la próxima.
programa de Movivendi, un espacio en tu vida. Hasta la próxima.